Empiezo contando una pequeña anécdota que me pasó estando hace 15 días en un tribunal de proyectos de fin de carrera. Pues bueno, pues el tema un poquito era un software para controlar un radar perfilador de viento, que eso al final pues es una herramienta que se utiliza pues para hacer predicciones climatológicas y demás. Entonces, pues bueno, pues estando un poco en el tribunal me sucedió que cuando acabó la persona que se presentaba como proyecto de fin de carrera, que se presentaba a nivel era pues bueno, pues el turno de preguntas y demás, le pregunté a ver qué idea tenía de licenciar el software concreto que había desarrollado para lo que era el radar Y entonces me hizo gracia no la respuesta de él, que bueno, más o menos pues salió como pudo, porque también no es una cosa que se pregunte así muy normalmente. Me hizo gracia la respuesta de la directora, que bueno, pues después de comentar una serie de cosas dijo, pero también tenemos la visión capitalista de que si este software se pudiera vender en no sé cuántas estaciones meteorológicas de Europa, en Francia, no sé dónde y tal. Bien, con esto lo que quiero deciros es que ya vi que aquella persona no tenía mucha idea de lo que es el software libre, o se confundía el software libre con el negocio, con el no negocio y demás, ¿no? Entonces un poquito, pues bueno, pues ahora lo que trataré de hacer es explicaros un poco, más allá del trabajo concreto de lo que es la metodología para tomar las decisiones de si te metes o no te metes en un software libre, pues un poco una visión más allá, que pretende más que nada pues abrir un poco más el conocimiento a lo que supone el software libre, las ventajas, las desventajas y demás. Bueno, yo lo que no sé con esto es cómo se hace aquí para cerrar la pantalla completa. Así que F5. Ah, sí. Vale. Bien, la presentación esta, como veis aquí, se titula metodología, es decir, una herramienta o un camino, unas formas para estudiar, analizar, de alguna manera, si te conviene, como decía antes, si te conviene o no te conviene el implantar, el meterte con software libre. No sería una metodología de la implantación en sí, es decir, no sería una metodología que explica cómo hacer ese paso, que eso sería lo posterior, sino que sería lo previo, es decir, a ver si tú, de alguna manera, pues con una metódica de argumentos y demás, ves que es conveniente para ti, seas empresa, seas organización, seas centro de enseñanza, seas persona incluso, el meterte a esto, ¿no? Y lo he querido subtitular, como veis aquí, pues bueno, pues el conocimiento libre como un activo para la humanidad, porque entiendo que esto es una cuestión, aparte de lo que es puramente tecnológica, es mucho más política, si queréis, ¿no? Política no política partidista, ni mucho menos, sino más política en el sentido de que es un bien público, como puede ser el aire o puede ser el agua o tal, que al final tiene mucho que ver con cuestiones como, por ejemplo, lo que son pues toda la guerra que hubo de patentes en su momento con las medicinas o con las vacunas en África y demás, y todo el control un poco del conocimiento a nivel mundial, ¿no? Bien, un poco por comentar también el marco de esta comunicación está dentro de un trabajo de investigación que he estado haciendo pues para lo que es un programa de doctorado de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación en Bilbao, que bueno, pues realmente aquí lo que voy a presentar es no el trabajo en sí, porque para presentar el trabajo pues nos llevaría igual pues 3 horas, sino más bien pues un resumen, ¿no? La idea es publicar el trabajo y pues bueno, pues cuando esté publicado, si alguna persona está interesada, por supuesto será de circulación libre, y cuanto más podáis copiarlo y aprovecharlo, pues mejor para vosotros y vosotras, ¿no? Bien, un poco por centrarme ya en lo que es la exposición, comenzaré diciendo cuáles son, digamos, el contexto del asunto y lo que son las motivaciones de un trabajo como este, ¿no? Bien, el software se puede clasificar de muchas maneras. Se puede clasificar, pues no sé, pues dependiendo si es de nivel alto, de nivel bajo, si es para un entorno web, si es para un entorno gráfico concreto, Windows, a secas y demás. Pero un poco aquí la clasificación que sí que nos interesaría perfilar es la clasificación del software según el tipo de licencia. Entonces, al final la licencia no es nada más que un papel o un documento electrónico, me da igual, una información que lo que nos dice es qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer con ese programa que tú licencias, ¿no? Sea el Moodle, sea el eRootware, sea el que sea.
Entonces, un poco, ¿qué tipo de acciones a delimitar suelen ser? Pues bueno, pues como la mayoría de gente ya sabréis, pues por ejemplo está el hecho de instalarlo y utilizarlo en N máquinas por N usuarios. Quiero decir con esto, pues simplemente que tú, por ejemplo, si te compras un CD, digamos, software privativo, como por ejemplo puede ser el Microsoft Windows, tienes una cláusula donde te pone que si quieres instalarlo en más de una máquina, tienes que desinstalarlo de la anterior y ponerlo en la siguiente, ¿no? Evidentemente todo el tema del acceso al código fuente, es decir, al poder tú disponer de el código fuente, es decir, digamos entre comillas las tripas del programa para ver cómo en su origen está construido, eso te da la posibilidad, lo que viene a continuación, no solamente de estudiarlo, sino además de poder modificarlo en el sentido de mejorar o adaptar ese software a tus necesidades, ¿no? Mejorar pues porque puede tener errores, y adaptar pues porque por ejemplo puedes tener una cuestión lingüística que tu software comprado no resuelve, pero si lo puedes modificar por, como digo, acceder al código fuente, podrías adaptarlo, ¿no? Bien, otra libertad, por ejemplo, que podríamos considerar es la posibilidad de distribuir tanto el original como copias. Yo hago una copia y no hay ningún problema a nivel legal pues por hacer esa copia y distribuirla, ¿no? Incluso también el hacer trabajos derivados, es decir, yo tengo un software de partida, lo modifico y tengo un trabajo que se basaba en el anterior pero que no es el mismo. Finalmente, también podríamos comentar un poco, pues bueno, pues dentro de la licencia lo que son los diferentes derechos y obligaciones de esos trabajos derivados que tú te has hecho como programador. Bien, un poco al final toda esta casuística lo que lleva es a un espectro muy amplio que va del software puramente libre al software puramente privativo. Aquí hay un montón de licencias, pues bueno, pues aquí he puesto algunas, pero evidentemente hay muchas más, y para esto lo mejor es la Wikipedia. Tenéis una página maravillosa de licencias donde tenéis un montón de, bueno, recogidas más de 20, más de 30 me parece que había. Y acabar, antes de pasar a lo siguiente, un poco hablando también del contexto de partida, que y también en consonancia con la anécdota esta, que no tiene que ver el hecho de que tú puedas hacer negocio con el hecho de que tu software sea licenciado como libre. De hecho, pues a nivel de Euskadi pues hay más de 20 empresas que están en una asociación que se llama ESLE, que son empresas que desarrollan el software libre y de alguna manera están haciendo negocio porque son viables, al menos de momento, igual ya mañana pues qué horas, ¿no? Pero vamos, en el momento les va bien y demás. Y a nivel del Estado, pues por supuesto que también hay un montón más de empresas que están haciendo su negocio, digamos, en sistemas de información y comunicaciones, basándose puramente o la mayoría de su negocio en productos licenciados como software libre. Luego posibilidades sí que hay, y no es cierto pues que de alguna manera el software libre suponga que al final somos todos voluntaristas y no se puede hacer negocio, ¿no? Bien, un poco con este contexto que centra un poco lo que es la exposición. Pues bueno, pues evidentemente hoy el software es un elemento clave, como pone aquí, para la tecnología de todo lo que queráis, ¿eh? O sea, me da igual si habláis de cajeros, de banca electrónica o banca tradicional, de, no sé, en esta sala, por ejemplo, pues todo lo que son las luces seguramente llevará por detrás un software, esta mesa posiblemente se diseñó con un software y demás, ¿no? Bien, entonces ya vemos que el software al final, pues aunque no lo veamos directamente, es un elemento que es clave, como digo, pues para toda la vida humana, no solamente para la tecnología. Y entonces yo un poco lo que defiendo es que el hecho de que el software ese, que es tan importante en todas las facetas de la vida o muchas, el hecho de que el software ese sea licenciado como libre, va a ser un activo para la humanidad. ¿Por qué? Pues porque proporciona una serie de oportunidades y ventajas a una serie de, como veis aquí, de personas y entidades beneficiarias por el hecho justamente de las libertades que proporciona el licenciarlo con un tipo de licencia que no sea privativa. Bueno, aquí un poco tenéis un cuadro así muy resumido, que de alguna manera lo que presenta es, pues bueno, pues las consecuencias, es decir, libertad X, qué oportunidades como consecuencia de esa libertad se pueden deducir, y esas oportunidades a quién beneficiarían más, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, pues el hecho, por ejemplo, de modificar libremente o de hacer trabajos derivados. Pues eso, como decía antes, pues podría venir muy bien para adaptar software a idiomas locales, por ejemplo, pues para comunidades minoritarias. El hecho de, por ejemplo, corregir errores de forma independiente del programador, eso viene muy bien a nivel de que tú no eres dependiente de la empresa que lo hizo, sino que puedes encargar a otra empresa que te mejore ese software y por tanto no estás dependiendo de una situación de monopolio. El hecho de, por ejemplo, bueno, ya pongo aquí más abajo también lo de monopolio,
el hecho, por ejemplo, de lo que es una distribución de ingresos basada en productos licenciados como software libre, eso se ha demostrado que lo que hace es que la distribución de riqueza sea mucho más horizontal. Es decir, el otro día, por ejemplo, y esto os comento un poco así también, pues como chascarrillo, ¿no? El otro día me dijeron que el gobierno vasco se quiere gastar ahora, o se ha gastado ya, 83 millones de las antiguas pesetas en una herramienta de gestión documental que se llama Documentum. Yo la conozco y os puedo asegurar que es fabulosa. Pero lo que me pregunto yo es saber si ese dinero no se podría haber invertido, en lugar de licencias en un producto privativo, en un desarrollo que se licencie como libre, posiblemente no partiendo desde cero, sino adaptando una plataforma que tengamos ya a nivel de gestión documental libre, y de alguna manera pues haber invertido esos 63 kilos en pues una empresa local o una serie de gente, o me da igual, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera la riqueza se hubiera quedado más aquí que no, pues posiblemente como todo lo que nos hemos gastado, al menos en instituciones públicas, en licencias al amigo Bill Gates y compañía, ¿no? Bien, otra libertad, por ejemplo, que proporciona pues lo que es el acceso al libre código fuente, pues aquí estaría igual el hecho de oportunidades, pues es un recurso de aprendizaje de lenguajes de programación. Yo, por ejemplo, en la escuela doy clases de fundamentos de programación y tengo la suerte de que hoy en día, como hay mucho software libre, les puedo decir a mis alumnos que, aparte de los ejemplos de clase, si quieren, pueden también estudiar cosas concretas reales, de la vida real, como por ejemplo pues puede ser incluso el Moodle si queréis, o me da igual qué herramienta, licenciada como libre. ¿Por qué? Porque tienen el código fuente, con lo cual pueden ver cómo un programa se construyó. Bien, bueno, podríamos seguir hablando. Al final, por ejemplo, pues la última, por concretar ya, o por concluir, aquí lo que digo es el hecho, por ejemplo, de que tú limites un software a nivel de que los trabajos derivados de ese software inicial, original, tengan también que preservar el carácter libre. Eso también lo que hace es constituir poco a poco, pues como vemos aquí, pues una especie de corpus público para el conjunto de la humanidad, ¿no? En el sentido de que lo que yo haga y licencie como libre, si tú mañana lo modificas, lo que va a hacer es no quedarse cerrado para unos pocos, sino que va a ser pues para toda la gente, ¿no? Aquí también pues me acuerdo de la anécdota del hecho de un programa de diseño muy bueno que había para OS2, no me acuerdo del nombre, y lo que pasó fue que este programa tan bueno, pues en cuanto ya la empresa quebró, todo el conocimiento que había acumulado en el desarrollo, que tardó un montón de tiempo, se perdió. ¿Se perdió por qué? Pues porque ese programa, pues por lo que fuera, no se quiso liberar. Entonces, pues al final ha habido un conocimiento ahí que de alguna manera se pudo haber rentabilizado en su día, pero qué pena que no quede para toda la gente, ¿no? Que podía haber sido pues con solamente licenciar el producto abierto para que otras personas pudieran haberlo continuado. Bien, entonces un poco en el marco de este trabajo, pues la problemática que yo he entendido que hay de partida es una problemática doble. Por una parte, creo que hay un conocimiento bastante disperso y poco objetivo muchas veces de las ventajas y desventajas del software libre. Es decir, están, por ejemplo, los frikis totales que lo que dicen es que es maravilloso, que hay que poner Linux en todos los ordenadores y toda la gente ya mañana en la mañana utiliza todo el mundo Linux y demás. Por otra parte están, si queréis, los que tienen una visión más, digamos, empresarial tradicional, yo diría, que dicen que no, que el software libre, ¿cómo vas a poner software libre si al final es una oportunidad de negocio ruinosa? Porque si tú licencias un código como libre te lo pueden copiar y demás, ¿no? Bueno, ya veis que hay muchos mitos y muchas confusiones, y es un poco pues porque hay mucho ruido, ¿no? Entonces al final, en mi opinión, falta hoy en día que madure el asunto este para que en el común de los mortales, digamos, o sobre todo en la gente que toma las decisiones fuertes, pues por ejemplo a nivel de la universidad y demás, se entienda un poco cuáles son realmente y en plan objetivo y riguroso lo que son las ventajas, desventajas, oportunidades, debilidades y demás del software libre, ¿no? Bien, y luego también lo que veo que falta es un método para valorar lo que es la conveniencia o no de su implantación. He encontrado documentación de lo que es la metodología de implantación, pero no he encontrado documentación de lo previo. Por ejemplo, documentación de la metodología de implantación, pues qué sé yo, pues por ejemplo el hecho de empezar con distribuciones live. Tú metes una Canopy, metes una Ubuntu o tal, pruebas un poco, sigues con tu Windows, el día de mañana vuelves a probar y demás.
O por ejemplo, te pones ya en Linux, metes por ejemplo un VMware Player, tienes un entorno Linux que por encima soporta un Windows, pues por ejemplo si te gusta mucho el Photoshop o lo que fuera, y sigues un poco ahí haciendo la migración, la transición poco a poco, ¿no? Pero como digo, no hay, o por ejemplo, pues qué sé yo, pues el uso del Firefox, el uso del OpenOffice, el uso del Mozilla, del Thunderbird, como herramientas que están en ambos sistemas, tanto en Windows como en Linux, y que te permiten de alguna manera que tú, cuando tengas costumbre ya en Windows utilizarlas, el día de mañana en Linux estés más cómodo, ¿no? Sea un paso más que has dado. Bien, pero no hay, como digo, un estudio de lo que es lo previo, o sea, la manera de decidir eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco igual ha sido el método de la investigación esta, pues bueno, primeramente ha sido analizar el software libre, por una parte recopilando un montón de documentación que hay por ahí, que bueno, pues parte, como digo, es creíble y parte no, entonces hay que hacer un filtraje bastante serio, y luego también hablando con gente que trabaja en empresas o también que es cliente de productos de software libre, pues un poco por conocer más el modelo de negocio del software libre, ¿no? A continuación, lo que he hecho es un poco con esta información, pues he sistematizado en cuanto a un esquema de modelo FODA o DAFO. Bueno, al final DAFO se dice más, DAFO quiere decir debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, pero a veces se cambia FODA, pues un poco también para descartar primero lo positivo, ¿no? Primero las fortalezas y las oportunidades, y luego también ya hablaremos de las amenazas y las debilidades. Vale, y finalmente lo que he hecho ha sido pues aplicar, definir una metodología de debilidad que al final además es aplicable, pero vista sobre todo con parámetros del punto anterior, de lo que es el modelo este FODA. Bien, entonces, por poner un ejemplillo, pues bueno, antes del ejemplillo, eso es un poco así, a nivel muy esquemático, como digo, pues los diferentes agentes que entiendo yo que estarían implicados en todo eso, pues por una parte estarían los proveedores, por otra parte estarían los clientes. Hay entidades que son a la vez proveedores y clientes, pues por ejemplo un centro de conocimiento, qué sé yo, pues un Roboticker, o incluso una universidad, por ejemplo, podría ser a la vez usuaria y a la vez generadora de software libre. Y luego pues hay otros agentes, digamos, externos a lo que es puramente desarrolladores y clientes, que bueno, pues a su vez pueden ser o impulsores o opositores, ¿no? Opositores, por ejemplo, ¿quién puede ser? Pues puede ser pues una oficina de patentes o un lobby a nivel europeo que lo que haga es intentar potenciar las patentes de software, ¿no? Bien, ¿quién puede ser impulsor? Pues impulsor puede ser, por ejemplo, pues se me ocurre pues una diputación o un gobierno local o un ayuntamiento que lo que quiera es desarrollar o potenciar, mejor dicho, desarrollo ese software a nivel de la comunidad local, para que luego ese software revierta no solamente en la comunidad local, sino incluso a nivel mundial. Aquí lo que hago en un trabajo, pues bueno, pues un poco es definir las diferentes piezas de lo que es los desarrollos software, pues tanto el código fuente, las librerías que utiliza, las herramientas de construcción. Por ejemplo, pues qué sé yo, pues a nivel de una herramienta de gestión de contenidos, tú puedes tener un código fuente que trabaja con librerías LDAP, por ejemplo en Moodle, pero puedes, por ejemplo, requerir, pues no sé, pues un Dreamweaver para editar las páginas web de modo que luego pues tengan una cierta consonancia con tu imagen corporativa, ¿no? Bueno, pues la herramienta Dreamweaver, por ejemplo, no es libre. Estamos así, ¿no? Bueno, una serie de componentes runtime y después lo que es el ejecutable o librería final. Aquí a nivel de lo que es el software libre, claro, mucha gente dice, yo trabajo con software libre. En una empresa, por ejemplo, de desarrollo. Trabajamos con software libre, bueno, vale, pero una cosa es trabajar con software libre a nivel, por ejemplo, de que tengas tu servidor web o tu servidor de correo electrónico, que utilices, por ejemplo, Apache o Postfix o Moodle, me da igual. Otra cosa muy diferente es que tu desarrollo lo hagas en una plataforma de software libre. O sea, tú, por ejemplo, si diseñas páginas web, por mucho que las pongas en un servidor libre, otra cosa es, como digo, que utilices el Dreamweaver, utilices el NVU, que es libre, ¿no? Que bueno, pues es de peor calidad y demás, pero bueno. Bien, y otra cosa muy diferente es que tu producto final que desarrollas lo licencies como libre o como privativo. Yo puedo desarrollar con herramientas libres, puedo desarrollar dejando el software que corra en un entorno libre, por ejemplo en un servidor Linux, pero puede que al final mi producto definitivo pues lo licencie como privativo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco hay mucha mezcla de conceptos y pienso que sí que es bueno pues el diferenciar un poco, ¿no? Pero bueno, al final la conclusión que se ve es que el núcleo de negocio de alguna manera está en pagar más por el servicio y el valor añadido que por el producto. Es decir, igual determinados segmentos de mercado son difíciles de hacer negocio con software libre, pero otros sí que son muy apropiados, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, desarrollos a medida y demás.
Bien, respecto a lo que es el análisis que decía antes, el análisis FODA, pues lo que hice fue ir de toda la documentación que me leí y demás, pues fui recogiendo un poco diferentes características a nivel de lo que es el software libre, comparándolo con el software privativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis una foto, una de las 23 características, que es lo que es el hecho de la disponibilidad de aplicaciones. Entonces, pues bueno, pues un poco lo que recogíamos aquí era qué tipo de aplicaciones eran libres o propietarias, en verde o en rojo, qué tipo de aplicaciones, siendo libres o propietarias, corrían en entornos Windows, cuáles corrían en entornos Linux. Luego, por ejemplo, también se valoraba aquí lo que era herramientas que estuvieran en un estado de madurez alto a nivel de software libre, como por ejemplo estas de aquí, pues por ejemplo, qué sé yo, bases de datos o servidores web. Ahí están en estado muy ya maduro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues herramientas, qué sé yo, pues se me ocurre de composición musical, pues hoy en día no hay, o sea, ya me gustaría a mí que hubiera, pero no hay, o sea, entonces decir lo contrario es mentir, ¿no? Entonces tampoco podemos caer en el error de que por mucho que a mí me guste el software libre, decir que es todo maravilloso, como decía al principio, ¿no? Bueno, pues herramientas GIS ahora está empezando a ver bastante mejores. Herramientas, por ejemplo, de edición, a medida que tú lo ves, WYSIWYG, de Flash, HTML, pues está empezando a ver, pero tampoco son tan buenas como las privativas y demás. Entonces, pues sí conviene, en mi opinión, pues hacer un poco un estudio, un bosquejo con cierta rigurosidad, ¿no? A nivel también, por ejemplo, pues de navegadores, se me ocurre, pues aquí está un poco una tabla de lo que son valores de estadísticas, de lo que son enero y mayo, y vemos, por desgracia, pues que todavía el Explorer pues tiene una cuota de mercado muy alta, ¿no? Es la realidad. Ya nos gustaría que fuera otra cosa, pero es la realidad. Sin embargo, aquí en Apache, no se ve muy bien, pero en Apache sí que se ve que está muy por encima de lo que es el servidor Apache, que es un servidor libre, en comparación con otros, ¿no? Pues con el NCSA o con el de Microsoft o tal. Bien, pues un poco característica, al final a lo que se llegó fue a una tabla, que eso es un poco el corazón del trabajo, en la cual lo que poníamos son, como digo aquí, 23 características agrupadas en 5 categorías, pues por ejemplo, categoría de mercado, categoría de costes. Por ejemplo, el software libre. ¿Es más barato el software libre que privativo? Pues hombre, pues depende, es que no es tan sencillo de decir. ¿Por qué? Pues porque tú puede que de alguna manera te ahorres mucho en licencias, pero te gastes mucho en personal. Entonces habría que ver un poco en cada caso cuál es la realidad, ¿no? O sea, yo no diría a secas de entrada que siempre todo software libre va a ser más barato que el software privativo. Habrá que ver cada caso, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo está hoy, por ejemplo, a nivel de usabilidad el software libre? Pues bueno, pues en determinadas cosas está bien, pero en otras cosas está mal. Entonces por eso, a medida que hacemos un análisis de cada característica, lo que hacemos es indicar abajo si es una fortaleza, una oportunidad, una debilidad o una amenaza. ¿Para quién? Pues aquí lo que pone es unas letras S, L, G, L y C. SL sería el software libre. Por ejemplo, se me ocurre, no sé. A nivel de, pues por ejemplo, a nivel de formatos, protocolo, característica 12. A nivel de formatos, protocolos e interfaces. Pues el software libre tiene una fortaleza. ¿Por qué? Pues porque justamente uno de los fuertes del software libre es la gran capacidad que tiene para interactuar con formatos abiertos, porque justamente la filosofía del software libre es que todos los formatos a nivel de la documentación, de cómo están hechos, de los protocolos y demás, sean libres, sean abiertos, con lo cual, si toda la gente conoce la manera de comunicarnos o el formato del documento concreto que nos intercambiamos, ahí tenemos una ventaja o una fortaleza, clara para el software libre, ¿no? La C decíamos que era cliente, no sé si lo he dicho. Bueno, pues entonces yo considero que es una oportunidad para el cliente el utilizar formatos, protocolos, interfaces abiertos, porque eso le va a permitir a un cliente pasar de una situación en la cual está limitada a nivel de la comunicación a otra situación en la cual en teoría podría comunicarse de forma mucho más abierta con mucha más gente. Al final, ¿qué pasa? Que en la práctica, pues hoy en día ya sabemos todos que el formato .doc pues es lo que es a nivel de estándar de facto, no estándar de libre, ¿no? Pero bueno, un poco a nivel teórico, desde luego, esto es la oportunidad, ¿no? En este sentido. Bien, y luego lo único que decir también GL, quería decir un caso especial de software libre, GNU Linux, pues por ejemplo el hecho de tener, no sé, por ejemplo, se me ocurre, en la característica, por ejemplo, la 9, dice aquí, sistemas operativos y
arquitecturas de microprocesador. Bueno, pues el hecho de que tengamos que el GNU Linux corre en más de 15 arquitecturas, eso es una cosa que es realmente una fortaleza, porque yo, por ejemplo, si el día de mañana, como me ha pasado, tengo que instalar en un equipo NAS un sistema que es pues para almacenar un montón de información en red, un servidor en red, pero específico para almacenar información, si ese equipo no tiene un sistema operativo distinto del que yo conozco, que es el GNU Linux, de alguna manera el conocimiento que me exige a mí el poder instalar o configurar ese equipo ya lo tengo ahorrado, ¿de acuerdo? Entonces, pues, un poco la posibilidad de cambiar de plataforma de forma transparente, pues es una ventaja que tienes ya adquirida. Bien, pues un poco por continuar ya y casi ir acabando, pues simplemente decir la metodología de análisis y decisión, al final lo que recogía era 4 partes o 4 puntos. De esos 4 puntos, el 1, el 2 y el 3 no son novedosos, es decir, no invento aquí la rueda ni mucho menos, ¿no? En toda metodología de decisión lo que haces primero tú es mirar qué necesitas, después conocer las alternativas y después compararlas, valorarlas, ponderarlas y elegir, ¿no? Aquí un poco, si queréis, la novedad de todo esto pues estaría en que para el hecho de que tú tengas un conocimiento de lo que supone la alternativa libre, tienes el punto cero, que es de alguna manera el estudio que decíamos antes o el análisis FODA, que lo que te permite es conocer en profundidad pues qué oportunidades y qué peligros te supone para ti el meterte con software libre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí un poco la idea es definir los requisitos, como digo, a nivel funcional, a nivel operativo, a nivel de idiomas, a nivel de con quién tú, por ejemplo, intercambias formatos, intercambias con gente de tu organización o con gente de fuera que tiene solamente documentos.doc, a nivel, por ejemplo, de idiomas y demás. Y con esto, pues bueno, pues como digo, valorar las alternativas y ya finalmente ponderar y elegir. Bien, pues ya para terminar un poco las aportaciones de todo esto, pues al final, como decía, es un estudio más en profundidad de lo que es el software libre, en cuanto a, por una parte, las características intrínsecas del mismo, y esto se plasma pues en el modelo que decía yo, el modelo FODA de 23 características, y la metodología para ver si tú implantas o no implantas una cosa de estas, ¿no? Y luego aparece aquí el tema de herramientas de seguridad, que eso es otra cosa porque es otro trabajo diferente que ya con este, pero bueno, esto es aparte. Bien, pues ya no me queda nada más que decir, es que ricasco a todos y bueno, pues que espero que esto de software libre al final realmente redunde en un mayor conocimiento libre para la humanidad, ¿no? No solamente para la empresa que lo compra, sino para toda la gente. Bueno, pues gracias a Dani Gutiérrez por su exposición de la metodología FODA para la implementación de software libre. Si hay alguna pregunta. No. Bien, bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es... sí. Aprovecho la ocasión para hacer propaganda de que ahora a nivel de la UPV, bueno, pues ya saben, aquí Flor en mi compañía, ya sabéis, pero bueno, por si alguna persona más de la UPV estáis aquí y no sabíais, estamos creando ahora pues un grupo, digamos, para promocionar el software libre a nivel de la universidad. Pensamos que lo del lema Antozabal Sasu no solamente está bien a nivel del lema de la foto, sino que también habría que caminar por ahí, y en ese sentido, pues bueno, pues si al final de las charlas estas, pues queréis comentar un poco pues con nosotros o tal, pues por ver un poco qué movimientos estamos haciendo y demás, pues será buena la charla. Perfecto, porque es verdad que ya está surgiendo ese movimiento dentro de la Universidad del País Vasco, porque cada vez son más los usuarios de estas herramientas. Entonces, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una reflexión ahora, la del café, porque después vendrá más gente